Nos vamos a nuestro vagón de cola, donde esta semana tenemos el placer de encontrarnos con Eva Ramírez, que ha venido a contarnos la tecnología satelital. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Para los que no te conozcan, cuéntanos quién es Eva y cómo llegaste al sector ferroviario. Bueno, pues yo me llamo Eva Ramírez, soy de Cádiz y llegué al sector ferroviario pues de manera más o menos transversal a partir de, pues, de mi experiencia o mi conocimiento en navegación por satélite, en GNSS. Yo soy licenciada en matemáticas por la Universidad de Cádiz y luego cuando terminé la carrera hice allí el doctorado en GPS pues aplicado a deformación volcánica, analizar cómo se estudia la superficie de la Tierra a partir de señales de este tipo de satélites. Y bueno, gracias a eso, pues empecé a introducirme en el mundo de la navegación por satélite. Cuando terminé el doctorado, me vine a Madrid y estuve trabajando en GMV durante 11 años en los proyectos de Galileo y EGNOS, que son los programas de navegación por satélite que tiene Europa. Galileo es un sistema de posicionamiento global. Podemos posicionarnos con Galileo en cualquier punto de la superficie de la Tierra y EGNOS es un sistema de aumentación que lo que hace es proporcionar correcciones ahora mismo a GPS, en un futuro también a Galileo, para mejorar las precisiones que se obtienen al calcular estas posiciones. Y bueno, luego desde diciembre de 2018 pues estoy trabajando como jefa de proyecto y experta de navegación por satélite en INECO. INECO es una empresa que bueno, depende del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y aquí pues básicamente lo que estoy haciendo, entre otras cosas, es un poco estudios de consultoría de cómo aplicar tanto la navegación por satélite como otros servicios de los programas espaciales europeos en el sector del transporte y concretamente en el ferroviario, donde llevo trabajando como un par de años en distintos proyectos. Muy bien, pues vamos directamente al grano. ¿Qué es el posicionamiento por satélite? Pues el posicionamiento por satélite es una tecnología que permite posicionarnos a partir de las señales que recibimos de ciertas constelaciones de satélites, que son los satélites de navegación. Existen varios tipos de satélites, unos son los de navegación, otros son los de observación de la Tierra, como el programa Copernicus de Europa, que bueno, pues hace unos años veíamos estas imágenes espectaculares de la erupción del volcán de La Palma, que nos proporcionaban algunos de los satélites que tienen este programa, los Sentinel. Luego existen satélites de comunicaciones y bueno, luego hay otras misiones de exploración espacial. Bien, pues el posicionamiento por satélite se basa en que nosotros con nuestro receptor, que puede ser un chipset muy pequeñito que tenemos dentro de nuestro teléfono móvil, recibimos señales de estos satélites, que se llaman satélites de navegación, y a partir del procesado de estas señales podemos saber con determinada precisión en qué punto de la Tierra nos encontramos. Hay sistemas de posicionamiento global, el más conocido es GPS, que es el americano, luego está el GLONASS, que es ruso, Beidou chino, y Europa tiene su propio programa o su propio sistema de navegación por satélite que se llama Galileo. Y que a diferencia, por ejemplo, del GPS americano, pues es un programa que es pensado por y para la ciudadanía. GPS nació del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y este sistema Galileo siempre ha estado pensado pues, principalmente para mejorar la vida de las personas, de los ciudadanos. Y bueno, como decía, pues la tecnología que lleva por detrás pues es bastante compleja, tiene un sistema, un segmento de espacio, que son los satélites que están en el espacio y la señal que nos transmiten, un segmento de tierra formado por todas las estaciones que procesan estas señales y luego un segmento de usuario, que somos todos nosotros, los fabricantes de receptores, pues los que al final nos beneficiamos de esta tecnología. Prácticamente hoy en día todos los teléfonos móviles llevan ya Galileo dentro de su tarjeta de su tarjeta de procesado de señales. O sea que, aunque no lo sepamos, estamos usando Galileo para ir a cualquier sitio, siempre que ponemos el Google Maps. Y entrando ya en lo que sería el ferrocarril, ¿cuál sería la diferencia entre este posicionamiento por satélite y los métodos actuales de posicionamiento? Pues en concreto en el sector ferroviario el posicionamiento del tren se realiza a través de una serie de sensores como son por ejemplo los odómetros, ¿no? que lo que hacen es contar las vueltas que dan las ruedas y a partir de esto pues, se calcula la distancia que ha recorrido el tren a partir de un punto de referencia. Luego pues a partir de esta distancia se calcula el posicionamiento del tren y se va corrigiendo tramo a tramo. También se utilizan pues, los sistemas inerciales, los llamados IMUS, que informan de la aceleración, la orientación, las velocidades angulares que lleva el tren, etc. Todo esto son pues, sensores físicos que van dentro del tren, lógicamente, y van moviendo
la mecánica o van midiendo la mecánica, la dinámica del propio tren. El posicionamiento por satélite lo que necesitaría sería un receptor a bordo del tren con una antena que reciba las señales, y con el procesado de estas señales pues calcularíamos la posición del tren de manera absoluta, no por ejemplo relativa como hace el odómetro, que es con respecto a un punto de partida. Ya sabemos que el sector del ferrocarril necesita de un nivel de integridad muy alto para poder localizar a los trenes y poder moverlos de manera segura. ¿El posicionamiento satélite es capaz de ofrecer ese nivel de integridad o habría que combinarlo con otros sensores? ¿Hacia dónde va la tecnología? Pues eso es uno de los puntos más críticos, lógicamente, de la implantación de esta tecnología a bordo de un tren, ¿no? Al final, los trenes, en cierta manera, aunque hay muchísimas diferencias, se parecen un poco a los aviones, en el sentido de que un fallo de esta tecnología puede suponer un fallo crítico del que depende la vida de muchas personas. Entonces, bueno, antes de implantar esta tecnología de manera unívoca o independiente totalmente, que no dependiera de otros sensores, pues habría que hacer unos procesos de certificación, de estandarización, para que todos estos análisis de riesgos y árboles de fallos y tal estuvieran controlados y cubiertos. En el caso, por ejemplo, de la aviación civil, en Europa, EGNOS, que es el sistema de aumentación, como decía, además de dar correcciones para mejorar estos posicionamientos, lo que da es un parámetro de integridad, que es una especie, hablando muy a grosso modo, como una cota del error que se comete, con una fiabilidad muy alta, ¿no? Entonces, con eso lo que estamos es seguros de que el error que se comete en el posicionamiento nunca va a ser peor que este parámetro que nos da. Esto pues ha hecho que, por ejemplo, EGNOS se está utilizando ya en maniobras de aproximación en numerosos aeropuertos de Europa, pues previo a una certificación de equipos a bordo, bueno, y muchísimos trabajos de estandarización. Entonces, previo a que esto se implantara de manera ya final o operacional en el sector ferroviario y de manera independiente a otros sensores, pues harían falta todo este tipo de estudios en los que ya se está trabajando, claro. Y dentro de un sistema ferroviario, ¿qué otros aparatos son necesarios? ¿Qué otros mecanismos? Está claro que hará falta el tren, obviamente, hará falta el satélite, bueno, más de un satélite incluso, pero ¿qué otros mecanismos son necesarios aparte de esto? Sí, de hecho hacen falta 4 satélites mínimo, porque bueno, al final los satélites, aquí meto un chascarrillo teórico, los satélites funcionan como relojes, llevan unos relojes muy precisos a bordo, unos relojes de cesio, y luego nosotros en nuestro receptor lo que tenemos es otro reloj. Entonces, las señales de los satélites se mueven a la velocidad de la luz. Entonces, conociendo el tiempo que ha tardado la señal en llegarnos, que podemos saberlo porque cuando recibimos la señal viene una marca de tiempo de cuándo salió del satélite y sabemos cuándo la recibimos nosotros. Entonces, sabiendo esa velocidad y sabiendo el tiempo que ha tardado, sabemos el espacio que ha recorrido. Entonces, pues si nosotros tenemos aquí el satélite y nosotros estamos aquí, podemos saber que nosotros estamos en una esfera, estamos en un mundo en 3 dimensiones, que tiene radio esa distancia, ¿vale? Pero claro, podemos estar en cualquier punto de la esfera. Vivimos en un mundo en 3 dimensiones, pues hay que imaginarse un poco tres esferas intersecadas, y eso pues daría lugar a 2 puntos, bueno, uno que está fuera de la superficie de la Tierra y otro que es en el que estamos nosotros. Pero nos hace falta un cuarto satélite para sincronizar todos estos relojes que forman parte del sistema. Entonces, pues bueno, mínimo hacen falta 4 relojes para tener una relativa o suficientemente precisa. ¿Y qué es lo que ocurre en el entorno ferroviario? Pues que es un entorno bastante particular y dificultoso, pues porque los trenes van por desfiladeros, entran en vías urbanas, luego están los túneles. Entonces, bueno, pues al final hace falta un estudio un poco de sombras de en qué zonas podríamos perder esta visibilidad de satélites para complementarlo, y que en esas áreas identificadas pues la posición del tren no dependiera solo de la navegación por satélite o en gran medida de la posición del satélite, sino de estos otros tipos de sensores. ¿Y cómo funciona exactamente? Porque tenemos comunicación desde el tren a los satélites, pero luego el tren también tiene que reportar su posición a los equipos de vía, ¿no? Bueno, no desde el tren a los satélites, de los satélites al tren. No es biunívoco. O sea, nosotros recibimos la señal, el tren pues con su receptor, sus procesados, calcula ese posicionamiento y esa posición pues la manda al centro de control o a donde toque. ¿Cómo? Pues con las técnicas de comunicación actuales o comunicación radio, o en un futuro probablemente también en comunicaciones por satélite. Pero esa interfaz entre el satélite y el tren, ¿eso es algo estándar? Sí, o sea, lo único que se diferencia
es el tipo de receptor que utilizas, que según el uso que quieres tener, pues necesitarás mayor o menor precisión. Pero al final la base realmente es la misma que cuando usamos el posicionamiento con nuestro teléfono móvil. Recibimos la señal de 4 satélites al menos, que siempre son más, y se calculan internamente pues esta posición y luego se envía a donde toque. Haría falta pues el receptor y la antena.